Bueno, vamos a tratar de entenderlo, Hernán, antes que nada, ¿eh? Gracias. Claro. Hola, buenas tardes. Yo creo que Buenos no días. hay insecto, bicho, como le quieras llamar, más detestable o parecido que las cucarachas. Ahora, Así es. digo, esto tiene que ver con una nota que se publicó hace poco, que es, ¿cuál es la función de la cucaracha en el mundo animal, en el mundo en general? Porque también lo que es cierto es que uno se remite a la historia y yo no sé si hay algún animal hoy, algún insecto, bicho, animal, o como quieras llamarlo, perdóname la falta de profesionalismo en las definiciones, que haya existido en la antigüedad y que hoy esté. Y siempre se habla de la cucaracha. Es decir, así que tengo dos preguntas centrales. Una, ¿cuál es la función? Y la otra, ¿cómo llegó hasta hoy? Sí, es interesante analizar eso, particularmente porque muchas veces cuando hablamos de cucarachas metemos en una bolsa un montón de especies. Particularmente la nota a la que te referís habla del orden al que pertenecen las cucarachas. La Latodea, que es un orden, está representado por, para que se den una idea, 4.600 especies. Con lo cual estamos hablando de un conjunto enorme de insectos. Hoy hay 4.600 especies de lo que vulgarmente se denomina cucarachas, pero las que están vinculadas a los hogares es un grupo pequeño de 60, y de las que podemos encontrar frecuentemente no pasan de 3. O sea, hay que hacer esa separación. Cuando hablamos vulgarmente de cucarachas, de blatodeo, ahí sí tienen un rol en la naturaleza importantísimo, particularmente para incorporar la materia orgánica en el sustrato, porque son detrívoras, se alimentan de materia orgánica de composición, entonces forma una parte clave en la cadena trófica también. Son alimentos de aves, de mamíferos, de reptiles, de otros artrópodos como arácnidos, escorpiones, o sea, cumplen un rol importante en la naturaleza. Pero eso serían las cucarachas, por decirlo de alguna manera, que están asociadas a ámbitos naturales. Dentro de las ciudades hay que hacer una salvedad porque estas 3 especies que te menciono tienen una importancia sanitaria. Tienen una capacidad de transmitir enfermedades muy fuerte, y de ahí viene nuestro rechazo, socialmente hablando. No, pero además son horribles. Son feas. Son horribles, son insectos y transmiten muchas enfermedades. Y son insectos que cuando uno analiza de dónde vienen, hay restos fósiles de 50 millones de años. Bueno, de especies similares a esta. Pero la que yo veo en las casas, la que tenemos nosotros que ven, porque es imposible tener una casa donde no aparezca alguna vez una cucaracha, esa media marroncita rojiza. Algunas tienen, no sé, 2 centímetros. Algunas vuelan y algunas no vuelan, ¿no? Sí. Todos somos valientes hasta que la cucaracha se pone a volar. Esa que intenta, sí, olvídate, se pone a volar o va caminando hacia donde estás vos, que es lo mismo. Claro. Pero porque esas cucarachas, que uno intenta eliminarlas de cualquier manera y evidentemente se sobreponen a todo, ¿esas transmiten enfermedades? Sí, absolutamente. Son insectos que tienen hábitos muy variados y muchas habilidades para soportar distintas obstrucciones o distintas aplicaciones de productos de manera frecuente que nosotros hagamos. Fácilmente adquieren resistencia, entonces son difíciles de poder controlarlas, y hay que conocer a la biología para hacer un control integrado con muchas cuestiones de manejo, de limpieza para que eso sea eficiente. La cucaracha chiquitita, la que seguramente encontramos en la cocina, es lo que vulgarmente se denomina cucaracha alemana. Es la que no tiene capacidad de vuelo y la podemos encontrar en las alacenas, en los cajones de cubierto. Come de todo. Hay registros de que se alimentan hasta, por ejemplo, de pegamentos de los burletes de las heladeras. Están detrás de los motores, acostaditos de la cocina. La que vuela tiene hábitos más externos e ingresa a los hogares. Son más grandes. Estamos hablando... La alemana, la chiquitita, es una cucaracha de 2 centímetros aproximadamente. La cucaracha americana, que es la voladora, estamos hablando de una cucaracha que puede llegar hasta 4 centímetros. La que vuela tiene hábitos externos. Lo que tienen estas cucarachas es que rápidamente dan descendencia. Si prestan atención, a veces se encuentran una cucaracha como arrastrando una especie de estuche en la parte de atrás. Esos son los huevos de la cucaracha, lo que se conoce como boteca. Y esa es la forma que tiene de preservar a su descendencia. Dan mucha descendencia en poco tiempo. Si nosotros aplicamos siempre un mismo grupo de insecticidas, hacemos que se mueran las susceptibles y que sobrevivan las resistentes. Entonces, como la resistencia se hereda, al poco tiempo, mamá resistente, papá resistente, da una descendencia resistente y toda esa población se vuelve resistente. Cuando vemos una, decimos, si hay una, debe haber más. Pues
efectivamente. Exactamente. Ahora, y por no lo está que vos mal estás hacer diciendo, esa... la matamos sin cargo de conciencia, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se Es que toma? es por una cuestión sanitaria. Si no la matás, te van a acarrear microorganismos en su cuerpo. Cuando se alimenta también liberan Está saliva. bien. Hay microorganismos como Escherichia, Shigella, que pueden multiplicarse en el tubo digestivo hasta 14 días desde que ingieren. No le hacen nada a la cucaracha. Y después, cuando la cucaracha pasa por algún alimento o algún utensilio de cocina que después utilizás, te transmite esas enfermedades. Está bien. O esos patógenos que producen Son enfermedades. mucho más asquerosas de lo que pensaba hasta recién. Claro, son Y sí. repugnantes, sí. Son repugnantes y producen enfermedades. Sí. También pueden haber contaminaciones. Me ha pasado como consumidor comprar en una panadería un producto elaborado que cuando lo consumía adentro había una cucaracha. Por suerte había una cucaracha y no media cucaracha. Pero Claro, sí, esto sí. es algo frecuente de encontrar, alimentos contaminados en el proceso de elaboración del mismo. Por eso hay que tener un control en los hogares, en los lugares donde se producen alimentos, sobre todo, y también donde se venden alimentos. Y ahora, ¿hay algún...? Evidentemente no hubo nunca hasta ahora nada efectivo para eliminarlas. Lo que pasa es que tenés que aplicar varias cosas al mismo tiempo y muchas veces se espera algo, la receta o un producto que es la panacea del control y no es así. Por eso siempre hablamos de un manejo integrado, hacer varias cosas al mismo tiempo. Hay unos trabajos interesantísimos que demuestran que podés bajar el 50% de una población de cucarachas en una cocina simplemente con higiene y con limpieza, para reducir los lugares donde se alimentan. La cucaracha come prácticamente de todo, ya al limpiar le reducís eso. También requieren agua. Un trapo húmedo que dejás al costado de la canilla Claro. es una fuente de agua. La condensación en la cañería es una fuente de agua para las cucarachas. Y al mismo tiempo tienden a meterse en grietas, hendiduras. Vos tenés un azulejo con una grieta, es una perfecta Sí. escondite para las cucarachas. Sí. Ahora, si tenés niveles muy altos de cucarachas, sin lugar a duda tenés que recurrir a una empresa de control de plagas que te va a saber hacer este manejo integrado. Como modo preventivo, la limpieza es una excelente alternativa que te va a favorecer un ambiente negativo para la cucaracha. Sí. Y uno de los productos que está muy de moda y que tiene un efecto muy bueno, pero es lento, hay que darle tiempo, son los geles cucarachicidas. El gel cucarachicida, vos lo colocás, la cucaracha lo come, y tienen dos comportamientos fantásticos la cucaracha, Sí. se llaman, acuérdense estos nombres, coprofagia y necrofagia. Esto significa que la cucaracha se alimenta también de las deyecciones de las heces de otra cucaracha y se alimenta de una cucaracha muerta. El gel no mata a la cucaracha inmediatamente, pero Sí. lo intoxica poquito y se va pasando el efecto tóxico de cucaracha a cucaracha a través de estas cuestiones de coprofagia y necrofagia. Entonces tenés Sí. un efecto dominó cascada. ¿A qué voy con esto? Y- Vos colocás un gel y de una cucaracha que consume el gel puede contagiar hasta 30, 40 o hasta 70 cucarachas más. Entonces es una forma de hacer un control mucho más seguro también. Te hago una pregunta que está dentro de nuestras placas que van pasando. ¿Y qué pasaría si no existiesen las cucarachas? Si no existiesen las cucarachas, cuando hablamos de cucarachas nos referimos a estas 4.600 especies Sí. dentro de este orden, probablemente impacte en algunos nichos ecológicos, en el proceso de incorporar la materia orgánica en el suelo, en la porque fuerza de alimento. por Estas tres algo cucarachas siguen subsistiendo, es decir, no, Sí, claro. la naturaleza sí, por algo siguen subsistiendo pese a todo. adquirieron fenómenos para poder soportar adversidades de manera muy habilidosa. Pueden soportar hasta 12 veces la fuerza de la gravedad y al Mirá. mismo tiempo tienen una estructura muy dura externa, ¿Qué soportan? pero blanda como para meterse en grietas, hendiduras. ¿12G te soporta la cucaracha? Sí. Ah, wow. Pues hay estudios que demuestran que puede soportar las 12G. Y de hecho, viste que también hay como un mito que si pueden sobrevivir a una bomba atómica y todo eso, claramente son seres vivos, también se mueren. Pero hay también estudios donde demuestran la tolerancia a la radiación. Más o menos una unidad de radiación conocida como rad, en un humano empieza a tener efectos letales en un valor de 600 y en la cucaracha tenés que llevarlo a 3200, para que te des una idea de las diferencias. Hernán, muchas gracias. La verdad que pocos seres vivos son tan asquerosos, pero sí. No, lo bueno es que nos quitas un cargo de conciencia de que por una cuestión sanitaria hay que matarlas. Eso es interesante. Así que... Sí, porque las enfermedades que provocan son peores que la presencia de la cucaracha. Bueno, la próxima te vamos a preguntar sobre los piojos. Dale. Quedo a disposición de ustedes. Un abrazo. Dale, gracias, Hernán. Muchas gracias. Muchas gracias.